Bueno, de 1972 a 1995, oficialmente, la CIA hizo un proyecto conocido como el Proyecto Stargate. Dentro de este Proyecto Stargate, de manera pública, ya se puede revisar los documentos que hay en este proyecto. Y en esos documentos aparecen varias personas interesantes como Uri Geller y obviamente Jacobo Greenberg, al igual que yogis de la India y un montón de cosas raras. ¿Podría ser que la desaparición de Jacobo Greenberg tuviera una relación con el proyecto Stargate? En el documental de Jacobo Greenberg dan como un pincelazo y una especie de rotundo sí disfrazado. Sí. Y lo que vamos a hacer ahora es tratar de ver si existe esa relación o no. ¿Usted qué opina, mi Mastronet? Se habla de que pueda existir porque Jacobo Greenberg escribe un reportaje, un artículo en una revista, y curiosamente ese mismo artículo que él escribe en esa revista, después cuando desclasifican todos los documentos de este proyecto llamado Stargate, se dan cuenta que efectivamente ese artículo está en estos documentos desclasificados. Entonces les empieza a llamar la atención y pareciera que intentan algunas personas conectar ese hecho con que la CIA realmente sí estaba espiando a Jacobo Greenberg, y no solo a Jacobo Greenberg, porque se dice que tienen identificado que la CIA en este proyecto estuvo persiguiendo de alguna forma, no persiguiendo, sino más bien vigilando a varias personas que estaban hablando acerca de un tema interesante que tiene que ver con la visión remota. Y esto nos conecta con el famoso poder psicotrónico que siempre nos habla Mastranaje. Totalmente de acuerdo. Aquí hay dos cosas para ponerlas sobre la mesa. De alguna manera la desaparición de Jacobo es probable por lo que se está diciendo ahorita que tengan que ver con esto. Dos, siempre la CIA o el FBI de alguna manera busca a personas que son las indicadas, que saben sobre los temas, y todo se conjuga de esa manera. Ahora, ¿qué es el poder psicotrónico? Es como el antecesor del proyecto Stargate, que era en la Guerra Fría tener la capacidad de los Estados Unidos o la Unión Soviética de poder viajar para tener como ver los mapas donde pudieran haber bombas, donde pudieran haber cosas que están guardando, armas secretas, pero también para poder influir en las personas. Es decir, generaban malestares físicos, emocionales, mentales y confusiones a distancia. O control mental. Control mental a distancia, poder psicotrónico de la mente. Sí, y de hecho, incluso existe evidencia y testimonios de que Jacobo Greenberg experimentaba con niños para tener diferentes efectos relacionados a la visión remota. O bueno, más bien porque suena feo que experimentaba con los niños, pero sí, o sea, realmente... Sí, o sea, bueno, hacía experimentos en los que les enseñaba, ¿no? Les enseñaba y les ponía una venda en los ojos para hacer un poco estos ejercicios de ver lo que ocurría en otros lados, en otros lugares. O leer un libro, ¿no? Leer un libro o reconocer símbolos o diferentes cosas. Y obviamente, pues la CIA y el gobierno de Estados Unidos está muy interesado en estos experimentos. No es ya un tema nuevo que estaba relacionado Jacobo Greenberg con la CIA, y de que incluso también se dice que lo exhortaron a participar en este y en otros experimentos, pero específicamente en Stargate. Sí, claro. Sobre todo porque, imagínate, si los niños podían hacer esto y que está comprobado y documentado que con los ojos vendados podían leer libros o podían ver, no sé, o podían describir la luna, podían irse hacia la luna y poder hacer una descripción y otras cosas ahí maravillosas que describe Jacobo en sus libros. Imagínense si esto se podría aplicar con soldados estadounidenses que podrían espiar a Rusia sin necesidad de estar en territorio ruso, claro, ¿no? Claro. Y esto nos abre a una pregunta que no hay manera que no nos la hagamos, y es ¿por qué motivo, mis queridos espejos que nos están viendo, mis queridos masters y masters que nos están viendo, por qué motivo un proyecto que lo que buscaba era militares que tuvieran facultades psíquicas, por qué tenía de nombre Puerta Estelar o Puerta a las Estrellas? Eso me parece bastante interesante. ¿Por qué Stargate, no? ¿Tendría alguna relación con el plano astral? Con una especie de desdoblamiento de facultades de la mente para viajar a través de un plano etéreo no físico, pero sí con una conciencia, con la conciencia en este caso de un soldado, por ejemplo, o de algún elemento militar que pudiera viajar a través de un plano astral para poder
tener acceso a cierta información del bando contrario, ¿no? Claro, entonces tendría más sentido por qué se llamaría Puerta a las Estrellas, ¿no? O Puerta Estelar, porque es un proyecto que lo que busca es el control del mundo astral. Podría ser por ahí porque no hay ninguna explicación oficial del por qué se llamaba Un así. control psíquico. Hay algo importante que no debemos olvidar. Jacobo Grinberg, cuando empieza a experimentar con la visión extraocular, al principio parecía que era algo muy simple, como decíamos, en leer algo. Pero después empezaron a pasar cosas muy locochonas. Empezaron a ir, como los niños, hacia otros mundos. Sí. Empezaron a ver cosas que espantaron a los propios padres de familia cuando los niños iban a sus casas y les platicaban lo que habían visto Claro. en estos experimentos que llamábamos de Jacobo Grinberg. Entonces, parecía que era una herramienta que no solamente trabajaba con los sentidos, parecía que trabajaba con este mundo astral. Claro. Y eso ya fue algo que provocó un impacto más fuerte, ¿no? Claro, además de que no debemos olvidar que mucho de esta tecnología secreta que se dice que tienen los gobiernos secretos en el mundo o estas corporaciones secretas, pues funcionan como una especie de interfaz entre la mente o el cerebro y la tecnología. Entonces, ¿quién mejor que pues personas que tuvieran este entrenamiento como el que era la visión extraocular, ¿no? Y aquí vendría a ser también como este ejemplo que hemos platicado en el programa, que es del experimento Montauk, donde una silla conectada con la mente tenía la capacidad de entrar en diferentes mundos a la vez. O realidades. O realidades. Entonces, este proyecto de Puerta Estelar no nada más serían las facultades psíquicas, sino que estaríamos hablando de el control de inclusive realidades paralelas, universos paralelos, cosas por el estilo. Una cosa que también tiene que ver con un interés particular que tenía Grinberg sobre los chamanes, las capacidades chamánicas de clarividencia, de visión, de telequinesis, del control de los elementos, ¿no? Ahí con los graniceros y con todo eso. Eso es una de las cosas que más le llamaba la atención y por eso él mismo experimentaba tanto con él como con esto que decíamos con los niños para poder determinar hasta qué punto se podía alcanzar un dominio sobre estas facultades de manera voluntaria. Claro. Y eso es algo que la CIA ha venido persiguiendo desde siempre, ¿no? Ahora imagínate que tú eres parte de este proyecto Stargate, ¿no? Eres un general del ejército o algo así. Y entonces te enteras que hay un científico mexicano que ya tiene un montón de estudios sobre eso que tú quieres. Suena lógico, ¿no? Sí, yo luego lo raptaba. Pues sí, ¿no? Ajá, sí. No, pero fuera de broma, creo que sí, o sea, suena como algo que parecía que coincidían lo que estaba buscando en el proyecto Stargate con lo que estaba experimentando Jacobo Grinberg. Y no debemos olvidar que Jacobo Grinberg sí era un visionario, o sea, sí estaba haciendo experimentos diferentes que a lo mejor no se estaban haciendo en ese momento, ¿no? Ajá. Y que marcaban como distancia, que incluso ya llegaron a llamar la atención de personas como gente de la India, Amit Goswami, sí, que se dice que iba a tener, iba a hacer un experimento con él antes de desaparecer. Sí, totalmente. Además es curioso porque siempre se dice, es un principio en el espionaje, que si tú quieres esconder algo lo pongas enfrente, porque ahí no lo van a buscar. Claro. Y el nombre Stargate parecería que habla de las estrellas, y aquí hablan del universo interior. Eso está muy poético, pero muy Pero cierto. Sí, Y de hecho, aquí hay algo que muy pocas personas saben y otras sí lo conocen muy bien, y es que la mayoría de los grandes científicos, las mentes maestras en el mundo, no trabajan en universidades o inclusive en empresas, sino que trabajan para ejércitos. Y eso pocas personas lo saben. Pero gente que ha desarrollado cierto nivel intelectual o ha tenido ciertos conocimientos, siempre es contactada por agencias gubernamentales para que les ofrecen trabajo. Entonces es más que obvio que Jacobo Grinberg sí fue contactado por alguna o varias de estas agencias y que le pidieron trabajar con él, y es muy probable que él no se haya dejado. Ahí en el documental se maneja la idea de que lo pudieron haber amenazado con la vida de su hija y que por ese motivo él acepta. Pero también hay personas cercanas a él que dicen que inclusive su sed de conocimiento, más aparte de la amenaza, pudieron haber hecho que él sí aceptara trabajar en eso. Y también ahí se supone que evidencia de cámaras, ¿no? De vigilancia, donde se dice que pues Jacobo sí iba mucho a Estados Unidos, ¿no? Sí es cierto, y que también
incluso que pudo haber sido exitoso el experimento como tal, y que entonces eso produjo más interés en que no se divulgara para otros gobiernos, ¿no? O para otras instituciones, y por eso, pues véngase para acá, mi Jacobo. Sobre todo, no debemos olvidar algo que sería la primera vez que pasa. O sea, hay muchos casos de científicos que fueron obligados sí, claro, a ir a cierto lugar a trabajar y hacer eso. Les pongo el ejemplo de Teremin. Teremin vivía en Estados Unidos, estaba haciendo experimentos con el movimiento, hizo incluso un instrumento musical muy famoso. El famoso Teremin. Y en algún momento, cuando Rusia descubre todo lo que él está experimentando, descubre todos sus experimentos, se lo llevan a Rusia y lo tienen encerrado en un sótano donde alguna vez alguien lo llega a encontrar y lo tienen ahí bajo un seudónimo, todo, le dan de comer, sí, pero no puede moverse de ahí y está amenazado de muerte si no hace los experimentos que los rusos le piden. Entonces, ahí vemos que sí existen casos de científicos que son llevados a algún lugar de una manera obligada o no, pero a trabajar con un gobierno para cierto motivo, ¿no? Y cada vez se comprueba más, no solamente los científicos, aunque esto es la línea que estamos llevando ahorita, pero por ejemplo, se confirmó que Yoko Ono, en documentos clasificados de la CIA, realmente era una espía con Lennon, porque era una persona que de alguna manera no querían que moviera tantas masas. Y en el caso de Jacobo, tiene que ver con su esposa. Hay un sospechosismo, por decirlo de alguna manera. Una sospechosidad que estuvo de alguna manera monitoreándolo y pasando la información de cómo iba, cuáles eran sus intereses. Él reporta, inclusive, que se sentía con miedo de que algo le pasara directamente de ella. Y en este caso en particular, yo creo que tiene mucho que ver que les ofrecen grandes sumas de dinero a estos científicos para poder realizar experimentos muy costosos que de su propia bolsa no podrían sufragar, ¿no? Claro. Y yo creo que también muchos se ven tentados o se ven en la misma necesidad científica de decir, órale, pues va, ¿no? Me lo aviento, acepto tu presupuesto para poder continuar con mis investigaciones, pero eso prácticamente pues es un contrato con qué, ¿no? Sí, claro, porque aquí está el asunto. Imagínate que, por ejemplo, tú eres Jacobo y estás con esta idea de ver el potencial transferido entre los cerebros. Y entonces tú cuentas con el CONACYT y con la UNAM y con un poquito de dinero y que con eso puedes poner los electroencefalogramas y las jaulas de Faraday. Pero ahora imagínate que tuvieras un presupuesto de millones de dólares. Pues la tentación es fuerte, Master. Sí, la verdad es que yo creo que yo sí me iba para allá, ¿no? No, pero algo curioso, bueno, o sea, obviamente esto que estamos platicando parecería que pues sí provocó que Jacobo se fuera con ellos, aunque, recuérdenos, es una teoría, o sea, no es algo totalmente comprobado, pero podría haber sucedido derivado de todo lo que estamos platicando aquí. Claro. Pero también recordemos que esas agencias no son unas blancas palomas, entonces de alguna manera pueden ser como mafiosas y pueden decir plata o plomo. Sí, claro. Tus experimentos a lo máximo, te pagamos muy bien, vamos a cuidar a tu familia, pero caput. O sea, copela o cuello. Sí, creo que también es bueno que hagamos hincapié de que en el momento en el que desaparece Greenberg, algo que sucede es que él ya está, digamos que en la cúspide de su conocimiento. Es decir, todos los estudios que ya llevaba haciendo por años, en ese momento ya tendrían que haber rendido un fruto, ya tendrían que haber dado algo. Y eso seguramente ya lo conocían. Claro. Y por lo mismo no es raro que haya acaecido la desaparición, ¿no? Claro. Entonces, por un lado, si nosotros queremos verlo así, o ustedes, mis queridos masters que nos están escuchando, lo quieren ver así, pues sí parecería que todo esto que estamos diciendo. Pero por otro lado, también hay una realidad que no a muchos les gusta escuchar, pero que es importante tratar de ser objetivos. Cuando hablamos de estos temas, por ejemplo, que estuve investigando acerca de estas tecnologías secretas, pues muchos en documentales y demás, por ejemplo, hablan de los motores de Alcubierre, ¿no? O Alcubierre, ya no me acuerdo. Y entonces... Del mexicano. Y entonces se habla de estos motores, por ejemplo, que pueden hacer estas burbujas de espacio-tiempo y que tendrían las naves y que con eso pueden volar y que es tecnología súper secreta. Y cuando escuchas estas cosas, yo la verdad, pues pensaba que este científico Alcubierre pues estaba así como que en secreto y trabajaba en laboratorios prohibidos, pero inclusive ahorita en este momento, en la actualidad, él sigue trabajando en la UNAM y puedes ir a verlo a la UNAM y es
uno de los tipos, pues, un genio, pero es muy normal, ¿no? Es su forma de ser, y él nunca ha hablado de nada de esto, de que lo hayan contactado. Entonces, podemos ver también esa realidad, digamos que conspiranoica, pero también está otra realidad muy simple, y es que a veces queremos ver cosas donde no las hay, y a veces no vemos cosas donde sí las hay. Entonces, al final, cada uno de ustedes puede, pues, o debería, ¿no? Hacerse estas preguntas y que decida de qué se trata. Pero bueno, yo quiero a lo mejor disentir un poquito y defender un poquito esta teoría que estamos platicando de que se lo llevó la CIA. No diciendo que es la verdadera, pero... Aunque todo parece indicar que sí se lo llevaron, sí, ¿no? Porque usted hablaba de Alcubierre. Sí. Pero es cierto que Alcubierre no apareció en los documentos de la CIA. Bueno, sí aparece, ¿eh? Sí aparece. En el Stargate no, pero sí aparece. Bueno, no, pero en el Stargate, o sea, sí, estamos refiriendo en el Stargate nada más. No, sí. En Stargate, el único que aparece latinoamericano fue Jacobo Greenberg. Sí. Eso sería como algo curioso, ¿no? Sí. Y lo segundo es que en 1994 desaparece Jacobo Greenberg y en 1995 se desclasifica en los documentos del Stargate. Y se supone que termina oficialmente, ¿no? Pero esos datos podrían dar a entender que podría ser una posibilidad. Sí, ¿no? coincido. También hay que recordar, dentro de otra teoría que no es tan conspiranoica y que de hecho pues, tiene bastantes niveles de realidad, es lo de su esposa, ¿no? De Marisa se llamaba. Pues la esposa. Bueno, la esposa de Jacobo, que era muy celosa y que también pudo haber participado en un crimen. La última esposa. La última esposa de él, incluso en el documental se menciona ese detalle de que ella pues tenía esto, ¿no? Que tenía muchos celos y que hasta incluso lo amenazó verbalmente de hacerle daño de alguna manera, y hasta él se fue a vivir a una combi, ¿no? Sí. Ya no vivía con ella. Que iba ahí a decir algo que Master Nash trae muy fresco, me imagino, y es que precisamente pues también es una técnica precisamente de la CIA utilizar ese tipo de mujeres, ¿no? Completamente, u hombres también, se llaman manejadores. Sí. Y de alguna manera lo hemos visto en las cosas actuales de las noticias. El nuestro, por ejemplo, es usted y no decimos nada. Exactamente. Guardamos silencio. Eso es un secreto. Ajá. Esos manejadores se van infiltrando con tiempo, con bastante tiempo antes. Igualito. Ajá. ¿Y qué hace? Como yo, así. ¿Pero qué hacen los manejadores? Los manejadores lo que hacen es que detectan los puntos sensibles, psicológicos y emocionales de la persona para irlos de alguna manera gradualmente, ese es el chiste, manipulando para que no se salgan del riel. Es decir, si por ejemplo están en contra de algo, en ese momento empiezan a pasar el reporte, pero también les empiezan, por ejemplo, podría ser que la mujer en ese momento se enoja más y entonces lo va encasillando a una persona. Y también muchas veces lo que buscan es tronarlos, ¿no? O sea, que realmente no tengan de otra más que aceptar el trato, ¿no? Inclusive muchas veces hasta provocan que tengan escenarios de violencia que no hubieron, pero que parezcan, para poderlos implicar y chantajear. Así es. Y curiosamente pasó en algunos, bueno, sobre todo en el documental se puede ver ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Que parecía que la última relación de Jacobo Greenberg, su última esposa, y él tenían una relación muy conflictiva. Así es. ¿No? De mucha pelea. Ahora, también hay que tomar en cuenta que no ha sido uno, sino varios mediums, psíquicos, brujas y un montón de personas que han intentado contactarlo, ¿no? Y hay mensajes desde que le dieron a la familia, desde que Jacobo les decía, ya déjenme en paz y ya suéltenme, y ya estuvo. Y también otros donde decían, es que lo vemos en un lugar oscuro, otros es que se lo llevaron los extraterrestres. Y al final, la pregunta sigue siendo la misma, ¿qué es lo que realmente le ocurrió? Por eso digo que pues la opinión más importante es la de ustedes que nos están escuchando, nuestros queridos masters, pero por favor, como siempre les pedimos que duden y que en verdad siempre se cuestionen hasta llegar a lo más profundo, ¿no? A veces no obtenemos respuestas, pero nos hacemos las preguntas correctas, ¿no? Y claro, eso es lo más yo sinceramente, si a mí me preguntaran, yo me quedaría con la teoría del chamán Felipe. No, que dice que es Shiva Shambho. No. Pero que se transformó que un poco, compres ¿no? el jabón para transformarte la cara. Pues antes de que sigamos... Bueno, yo tengo teoría. ¿Teoría? Sí. Que está vivo y trabajando fuertemente, pero obligado. ¿Pero dónde? En Brasil. No, esto ya. Este se volvió un carnaval. No, pero yo tengo otra. Que resulta que no está entre nosotros, vive en nuestros corazones.